Oh, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Cayeron algunas poquitas gotas acá en el sector de Huechuraba, sin embargo, nada de alentadoras son las cifras, porque a eso sí le llueve sobre mojado. Me refiero a las cifras del desempleo, 6,6% sobre lo esperado. Se esperaba un 6,3% en el primer trimestre, sin embargo, las cifras no fueron nada alentadoras. Incluso, como tú bien decías, Paula, se espera un 7%. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, en torno a esto, a la materia de trabajo, a la fuerza laboral y el desempleo? Estamos junto al economista Rafael Garay para conocer más detalles. Cifras, Buenos días. muy buenos días, Rafael. Bueno, nada alentadora la cifra, 6,6%. ¿Qué es lo que está pasando a nivel económico? Yo diría en términos generales, cuando uno revisa las cifras de empleo, yo creo que hay dos factores importantes. Hay un factor que tiene que ver con el mundo agrícola fundamentalmente, que tiene por un lado estacionalidad y por otro lado sequía. Ambos factores han hecho que se pierda una cantidad importante de puestos de trabajo. Pero por otro lado está lo que muchos estimamos desde temprano del año, que es la desaceleración económica. Hoy en día estamos viendo, ¿cierto?, que se podría dar un séptimo trimestre consecutivo con el crecimiento bajo 3%, y eso obviamente hace que se pierdan puestos de trabajo. En lo que va del gobierno de la presidenta Bachelet se han creado poco más de 33.000 puestos de trabajo, es una cifra bastante baja, y obviamente esto es producto de la desaceleración. Ahora, yo diría que quizás la peor noticia es que lo peor está por venir. Nosotros tenemos la última medición de 6,6% en el trimestre móvil marzo, abril, mayo, pero probablemente cuando estemos viendo el trimestre móvil mayo, junio, julio, o junio, julio, agosto, vamos a tener seguramente cifras entre 7,1 y 7,3%. Ahora eso podría seguir agravándose después de julio hasta, por ejemplo, finalizar el año. Probablemente lo que deberíamos ver es cifras PIC durante el año de 7,3%, pero esas son cifras importantes. Estamos hablando más o menos de 650.000 personas sin trabajo en el país, y con algunas regiones donde el efecto es mucho más dramático. Atacama, por ejemplo, sobre 8%, la región del Biobío, que es una región con mucha masa laboral en términos de cantidad de personas, con 7,6%. Por lo tanto, también a nivel regional el fenómeno yo diría que es bastante preocupante, pero no va a ceder en el corto plazo. Yo creo que cuando algunas autoridades, entre ellas la ministra Rincón, ¿cierto?, dice que hay que hacer más esfuerzos, bueno, los esfuerzos no se están haciendo, esa es la realidad, y esto se está viendo, ¿cierto?, en una cifra que mostró una resistencia, se mantuvo a niveles de 6,1% durante bastante tiempo, a mi entender, por una especie de error metodológico de asignar mal los trabajadores inactivos, pero ahora cuando ya la cifra se empieza a sincerar, se pega un salto importante de 6,1 a 6,6%, y es una cifra que va a ir creciendo. Rafael, ¿qué pasa con las mujeres? Las plazas de trabajo parece que son mucho menores, y también la fuerza laboral que ellas pueden entregar también es más de lo que se está ofreciendo, ¿no? Bueno, hay un crecimiento de la fuerza laboral femenina, ¿cierto? Y eso hace que hoy en día la desocupación de las mujeres sea 7,5% versus el 5,9% de los hombres. Hay un problema de colocación objetiva ahí. Ahora, es un problema también no solamente de la desaceleración de la economía, sino que también estructural del mercado del trabajo chileno. Nosotros en general, como economía, somos una economía que discrimina bastante a la mujer. La discrimina en términos de puestos laborales y la discrimina en términos de ingresos también. Recordemos que las mujeres en promedio ganan entre 18 y 38% menos que el hombre para puestos comparables. Por lo tanto, hay un castigo hacia la mujer, hay una menor empleabilidad de la mujer también, producto, por ejemplo, temas como pre y postnatal. Ahora, se ha hablado mucho que con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mano de obra, nosotros los chilenos ya como que se han ido progresivamente empezando a tecnificar, y en muchos casos la población migrante ha llegado a trabajar en la mano de obra más primaria. En ese sentido, con este nivel de desempleo, ¿los chilenos se están volviendo a hacer los trabajos que a lo mejor ya no estaban realizando? Mira, es más difícil que se produzca esa reversión, ¿eh? Cuando uno busca evidencia en países desarrollados, y se da mucho en Estados Unidos, tú tenías que inmigrantes, por ejemplo, mexicanos, tendrían a hacer trabajos que los trabajadores de Estados Unidos no querían hacer. Por ejemplo, yo recuerdo un caso muy famoso en la zona de Alabama, que era todas las industrias vinculadas a la limpieza del pescado, que cuando se prohibió la contratación de inmigrantes no tenían trabajadores. Entonces se cuesta mucho el proceso de reversión. Entonces, esa reversión es más bien parcial, sea en sectores más tradicionales como puede ser la construcción. Efectivamente, si hay, digamos, una cosa de disputarse puestos de trabajo entre trabajadores inmigrantes y trabajadores locales, pero no es el fenómeno predominante. Ahora, en torno a lo que está realizando el Estado, el gobierno, para ser más específico, en torno a la desaceleración, generalmente se genera una mayor incentivo o inyección a nivel estatal para generar empleo. ¿Eso se está realizando o aún es muy escaso? A ver, el gobierno definió presupuestariamente un presupuesto que se denomina contracíclico, es decir, entendiendo que tiene que contrarrestar el ciclo negativo de la economía, y es un presupuesto muy expansivo, 9,8% para este año. Y si tú miras la primera mitad del año, la expansión del gasto va por arriba del
11%. Por lo tanto, queda menos espacio para gastar el segundo semestre y se ha hecho desde ese punto de vista el gasto, pero no ha tenido la eficiencia. Hay que entender que dentro de la economía el Estado representa el 23% y los privados el 77%. Por lo tanto, si algo hay que hacer para poder recuperar ciertos los niveles de empleo, justamente generar condiciones para que los privados estén invirtiendo y generando puestos de trabajo. Tú tienes ahí un factor que ha sido muy lesionado, que es la inversión. El año pasado la inversión cayó un 6,1% en Chile. Para este año el Banco Central espera una expansión muy débil del 0,7%. Yo creo que en realidad lo que vamos a tener es una caída que va a estar entre marginalmente abajo cero y quizás hasta un 1,5% de la inversión. Y eso significa menos generación de puestos de trabajo y una lesión en el crecimiento potencial de la economía chilena, que es más permanente también. Ahora, ¿se estará viendo las consecuencias el día de hoy respecto al proceso que ya se está viviendo de desaceleración, una reforma tributaria y ahora el anuncio de un cambio constitucional? Algunos sectores de políticos están hablando que eso ha generado también una baja en el incremento de la producción. Mira, la reforma tributaria tiene un efecto, hay que tratar de minimizarlo, simplificándola para que se pueda implementar, ¿cierto? Pero es una mala reforma. Yo creo que recauda poco en relación al daño que hace y desde ese punto de vista genera un efecto sobre la economía. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, cambio constitucional, lo que se te produce es la diferencia que a veces no se explica bien entre el riesgo que percibe un empresario y la incertidumbre, que son cosas totalmente distintas. Cuando yo como empresario veo un escenario de riesgo, ¿cierto? Porque uno dice, no quieren arriesgar, no. El escenario de riesgo yo le pongo un precio, es decir, un escenario más riesgoso, yo exijo, entre comillas, de mi proyecto una mayor rentabilidad, un escenario menos riesgoso, exijo menos rentabilidad, pero le puedo poner ese número, esa rentabilidad. Cuando tú ves incertidumbre, no puedes ponerle precio al escenario. Y frente a eso, todos los empresarios en cualquier parte del mundo lo que hacen es no invertir. Porque el escenario es más que de riesgo, es incertidumbre. Simplemente tú no ves hacia adelante nada. No es que tú le puedas poner un precio o exigir una rentabilidad a tu proyecto. Y eso es lo que hace la diferencia. Y ya un cambio constitucional, que son cambios de las reglas del juego, donde han habido cosas, ¿cierto?, sobre la mesa, como eventualmente un cambio sobre los derechos de propiedad, o si se mantiene o se elimina el rol subsidiario del Estado. Obviamente que son cosas que no son menores. Cuando se frente a ese escenario, muchos empresarios, y no solamente los grandes empresarios, es el pequeño empresario que tiene 3 camiones y tiene que decidir si compra un cuarto. ¿Te das cuenta? Porque es un 25% de aumento de la flota, tiene que tomar deuda y frente a eso muchos se abstienen en distintas escalas. De hecho, se produce un efecto bien raro. Cuando tú tienes esta incertidumbre y se habla de grandes empresarios, al final del día los que más podrían invertir son justamente los grandes empresarios que tienen espalda. Pero todos los pequeños y medianos empresarios están en una situación frente a la incertidumbre, la cual prefieren no invertir porque el riesgo que asumen es mucho mayor, no tienen la espalda financiera ni tampoco el acceso al financiamiento. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Gracias a ti, buenos días. Ahí está, escuchamos entonces a Rafael Garay, economista, entregándonos el escenario de este primer trimestre, también de lo que se espera para lo que queda del año en torno a la cifra del desempleo y también a la proyección en materia económica. Paola, Sebastián. Bien, pues Sebastián, muchas gracias por ese despacho y permanecemos en contacto. ¿Qué tal? ¿Alguna gota que caiga del cielo o no? No, nada, ya, de hecho ya despejó, así que fue solamente el cielo que nos sacó un poco de pica nomás con estas poquitas gotas, sin embargo ya ha despejado, así que no creo que siga lloviendo. Ya, yo tuve por un instante esperanza, Sebastián no tenía ninguna, pero yo soy mujer de fe. En fin, gracias entonces. Gracias.